Buenas, aquí estamos otro día más en Calamardas en su tinta y bueno, estamos aquí con Eli en el consultorio Oli, ¿qué tal? y bueno, el episodio de hoy se viene un poco denso, pero esperamos que os Porque me guste. da que siempre, estos últimos capítulos siempre decimos, bueno, este va a ser un poco denso, pero... Jo, pero está muy guapo, el anterior también está muy guapo. Ya, es que a veces para eso me imagino que están estos consultorios para hablar las cosas en densidad. Que, o sea, un aplauso primero para las entrevistas que hace esta señora, Ay, que gracias. están súper guays y súper chulas y las recomiendo que las escuchéis. Pero eso, como que justo estos consultorios son para hablar las cosas en profundidad y la densidad que a lo mejor en las entrevistas pues no se puede. Claro, sí. Pues el episodio de hoy va de estilos y búsqueda de tu estilo. Que por cierto, es muy recomendable verlo en YouTube porque vamos a poner imágenes de los estilos, de los diferentes estilos y gente que los hace. Entonces, que estaría bien si lo veis en YouTube porque ver ejemplos reales. Y bueno, haremos un repaso por eso, por los diferentes estilos que existen y sus orígenes. Y no solo eso, sino también esperamos que os sirva para conocer que el mundo del tatuaje es muy amplio y que hay un gran abanico de técnicas y diseños para tatuar como para tatuarse, claro, que siempre habrá algo que te guste. Entonces no va dirigido solamente a gente que quiera tatuar, sino también para la gente que se quiera tatuar y no conozca otros. Uh-huh. Además, eso que hay infinidad de estilos, a lo mejor hablamos de los principales, entonces pues si se nos olvida alguno, coméntanoslo, pero eso, que no es que ningún estilo sea mejor ni peor, Nos habremos sino que dejado vamos, algunos por el camino, pero sí. es que es imposible, a lo mejor los que son más típicos pues no nos los hemos dejado, pero a cada día que pasa sale un estilo más. Es que hay más. Entonces, nada. También eso, vamos a hablar un poco de los comienzos del tatuaje en un principio desde nuestra mirada occidental. Y nada, a lo mejor podemos hablar primero de cómo llegó el tatuaje al mundo occidental. Pienso que a mediados del siglo XVIII, con las expediciones inglesas, pues empezaron a haber tribus, sobre todo de las culturas polinesias, allí se fijaron en los tatuajes y ya se les quedó como, anda, ¿qué cosas hace esta gente? Y entonces siempre el mundo del tatuaje empezó como en ese mundo marinero, de gente pues apartada de la sociedad, de ahí que pues eso, que aún tenga esa connotación. Y justo el tatuaje old school, que es el primer estilo del que vamos a hablar, pues tiene esa inspiración, o sea que son diseños inspirados en pues eso, anclas, barcos, el típico, es que no quiero decir tradicional americano porque luego quiero, es como otro estilo diferente, pero el estilo old school es como lo más cercano a esos primeros comienzos, pues son líneas más gordas, diseños más sencillos, una paleta de colores reducida porque al final se tenían que limitar o sea, estaban limitados por los pigmentos que tenían, entonces solían ser pues colores primarios como azul, amarillo, rojo, sin mucha saturación, un poco ocres. Y a día de hoy, pues quien hace un estilo old school es porque se sigue adaptando a esas cosas más auténticas, entre comillas. Entonces, luego podría estar el tradicional, el estilo tradicional americano, que sí que bebe mucho de esta old school, que son diseños inspirados en estos elementos o en cosas estadounidenses, es verdad, no quiero decir americano, estadounidense, porque luego, pero es verdad que se conoce como tradicional americano, lo siento mucho. Odio que los estadounidenses se refieran como americanos, pero bueno, eso, pues diseños como águilas, flores, rosas, todo esto típico que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en tatuajes. Lo único que sí que se permite el estilo tradicional americano que no sea tan estricto, que al menos a día de hoy tú puedas coger esos diseños y adaptarlos un poco a tu estilo, entre comillas. Y a lo mejor pues hay algunos tradicionales más realistas, otros no tanto, otros con alguna paleta de colores, pero eso sí que suelen respetar pues esa paleta que he comentado antes, a lo mejor de forma un poco más amplia o un poco más intensa, pero suelen ser retratos, eso pues las típicas chicas de perfil, no sé, lo que he comentado, esas típicas cosas que se nos vienen a la mente lo primero cuando pensamos en tatuaje, es como lo más Sí. representativo. Y hablando de comienzos, desde la parte no occidental, pues sí que es muy conocido el tatuaje japonés
o Irezumi. Y eso, pues siento la plasta aquí de clase de historia, pero lo encontré y es que es bastante curioso. Y eso, pues en Japón existen restos del tatuaje desde la prehistoria, hay restos arqueológicos de ello, y parece ser que se utilizaban para separar clases sociales, sobre todo para eso, pues para marcar a la gente delincuente, o por ejemplo en el siglo III aproximadamente, que había mucha influencia del confucianismo, Sí. y estaba mal visto alterar tu propio cuerpo, pues igual que por ejemplo en la religión católica, como somos imagen y semejanza de Dios, pues está mal visto alterarlo, pues un poco lo mismo, pero desde la parte, desde esta filosofía confucianista. Y entonces, por ejemplo, si ibas a exiliar a alguien o si querías degradar a alguien, pues les marcabas en forma de tatuaje. Y de ahí, pues, bueno, mucho tiempo, mucha historia, que tampoco vamos a ponernos en ello. Pero eso, de ahí que el tatuaje se relacione con el crimen, pues la yakuza, por ejemplo. Y entonces el estilo tatuaje japonés se caracteriza por los diseños de mitología japonesa, que además que tienen mucha carga simbólica, pues que cada elemento en una parte del cuerpo quiere significar una cosa, entonces pues hay que tener bastante cuidado con ello, ¿no? Y no tatuarse cualquier cosa ahí al tuntún. También eso, pues la paleta de colores reducida, también por lo que he comentado antes, por la época y las limitaciones de su momento. Y suelen ser muy típico del tradicional japonés los bodysuits, o pues eso, tatuajes que abarcan el cuerpo completo, una parte del cuerpo, y los fondos como con nubes o olas en negros y grises, y eso, pues diseños como pues dragones, samuráis, carpas, Demonios. claro, todas, eso también. Yo creo que estos tres primeros estilos que hemos comentado, pues son los típicos que todo el mundo puede tener en mente. Pero eso, son los comienzos que a lo mejor sí que marcan las pautas para otros estilos. Sí, de hecho, para los siguientes estilos marcan bastante. Y, o sea, los siguientes se podrían decir que son el New School, por ejemplo, que nace como en la década de los 70. Al contrario del Old School, ya no son colores tan planos y primarios, sino que hacen un uso de una gama de colores más amplia, con colores más brillantes. Y los motivos tienen volúmenes, cosa que el Old School, colores más planos. Y contrastes y degradados. Los contornos siguen siendo contornos muy sólidos, pero se van diferenciando ya líneas gruesas y líneas finas, y la temática de los diseños pues es bastante amplia. O sea, algunos siguen siendo la animación, el manga, el cómic, o entran caricaturas y grafitis en este estilo, por así decir. Y luego también estaría el neotradicional, que nace a finales de los 90 en Europa y está inspirado en el tatuaje tradicional, pero con colores brillantes y sombreados tridimensionales, no tan brillantes como el New School. Y la composición son más estéticas del Art Nouveau y del Art Deco de finales del siglo XIX, que destacan pues por la cantidad de detalles decorativos y el uso de motivos naturales como flores o animales, que son más realistas y no tan caricaturescos como el New School. Y es un poco trabalenguas. Sí. Como el New School, y bueno, y al igual que el New School también emplean líneas gruesas y líneas finas, pero eso, recuperan colores del Old School con tonalidades más apagadas y naturales. Y no tan caricaturizado como el New School, ¿no? Claro, es una mezcla, el neotradicional es como una mezcla del New School y el Old School. Se podría decir algo así. Sí. Y bueno, más adelante también tenemos el neojaponés, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, que es una mezcla entre el neotradicional y el japonés tradicional, que se caracteriza por el uso también de los distintos tamaños de agujas, que agujas más gruesas para los contornos y más finas para los detalles, y el uso de colores y sombras tridimensionales también.
Los motivos más conocidos por su significado, como decía antes Eli, pues pensar la flor de loto, la flor de cerezo, la peonia, la carpa koi, los tigres, los dragones, los samuráis, un montón de más elementos, y que siguen honrando a día de hoy la historia tradicional japonesa. Estos estilos, por ejemplo, tienen en común que aparecieron nuevas técnicas y materiales, y por eso hay más variedad de colores, hay más variedad de agujas. Y... claro, diseños a lo mejor más complicados, ¿no? sí, más detallados. Claro. Y yo creo que también con nuestra nueva aparición de técnicas y materiales tal, pues nace el realismo, que también podría ser uno de los estilos tradicionales, entre comillas, y eso, pues al igual que en el arte, eso, pues empieza en la prehistoria con cosas más sencillas, pero luego en cuanto tienen las técnicas intentan emular la realidad, pues con el tatuaje pasó un poco lo mismo. Entonces eso, intentan emular en la piel imágenes lo más realistas posibles. Entonces se suele caracterizar por incluso utilizar fotografías, imágenes de referencia para alcanzar ese nivel de detalle. Y suelen ser pues retratos de personas o de animales. O sea que realmente puede ser cualquier objeto, pero sí que eso pues suele ser más común, eso pues retratos, esas cosas que son como incluso más técnicas de hacer o más sí, como sacadas más de una challenging. fotografía. Sí, claro, que eso no quiere decir que no puedas hacer cosas inventadas, porque es verdad que tú puedes utilizar tu imaginación para añadir elementos, pero que parezcan realistas, o sea que no, bueno, que luego hay mezcla de estilos, que ya hablaremos de ello, pero eso que no quiere decir que todo nazca de una fotografía y que te escoges una fotografía tal cual, que unas veces sí, pero pues no es necesario. Entonces dentro del realismo podría estar el realismo en blanco y negro o black and grey, pues eso, pues que son ese estilo de tatuajes que utilizan solo pues tinta negra o derivados de ella, pues ¿cómo se llama esto? Los zooms. Sí, exacto, lo de eso, que vas aguando cada vez más el negro, pues es para coger detalles más realistas. También puede ser realismo a color, pues que que esto es como tan obvio que no sé qué decir. Pues eso, tatuajes que parecen, o sea, imágenes que parecen realistas, pero a color. Claro. También dentro de esta categoría se ha puesto últimamente mucho de moda el microrrealismo, tanto a color como en blanco y negro, que son pues elementos realistas, solo que intentan hacerlo como lo más pequeño posible, incluso elementos muy pequeños, pues por ejemplo una moneda, intentarlo hacerlo en el tamaño original, pero que parezca eso, pues a tatuaje. Sí. Que eso está muy en alza, pero bueno, veremos a ver qué tal curan, que a lo mejor mucho sí, detalle en un estilo, en un espacio muy... Eso. Claro, hay un poco de debate ahí. Y luego se podrían incluir en esta categoría de realismo un par de estilos, como por ejemplo el chicano, que es un realismo en blanco y negro, pero es típico de Estados Unidos, que suele estar ligada al barrio, entre comillas, de eso, pues ligado a clases sociales más desfavorecidas o a la inmigración y mucho, o sea, muy influenciado a la cultura latina. Entonces suelen ser pues retratos de chicas, también pues maquilladas como de payaso, no sé muy bien por qué, la verdad, a lo mejor eso es como, no es mi cultura, pues a lo mejor hay cosas que en cuanto a significados se me escapan, pero suelen ser retratos, edificios, o sea, suelen ser como composiciones muy barrocas, a lo mejor pues meten coches, alguien con una pistola, con cartas de póker al fondo y billetes y una calavera, incluso se pueden incluir aquí motivos religiosos como cruces o la Virgen de Guadalupe, también suele haber mucho lettering, o sea, eso suelen ser como composiciones muy con muchos elementos, eso, pues como espaldas o brazos enteros, sí, pero eso como muy estética pues noventera del barrio estadounidense. Y luego el biomecánico, que son diseños realistas pero que simulan un desgarro en la piel para que debajo se encuentra un elemento pues tecnológico u orgánico, o sea que pero tridimensional, o sea, como que de verdad se quiere emular como que debajo de tu piel, eso pues no tienes hueso, sino que tienes un cacho de metal. Sí. Y suele ser como influencia extraterrestre, de la ciencia ficción, eso pues es bastante... Como si fueras cyberpunk o algo así. Claro, o sea, es bastante... Yo creo que es algo que ahora no, hoy en día no se ve tanto.
pero sí que tuvo bastante auge, Sí, creo yo, sí. pues en los 90, 2000, con Se puso eso, muy pues de con esta moda. imaginería ciencia ficción, sí. Entonces, bueno, lo incluimos aquí en realismo porque, como hemos dicho antes, aunque sean cosas inventadas, pues sí que quieren dar la sensación de que es algo real debajo de tu piel. Sí, y bueno, ahora vamos a hablar de el negro y bueno, los estilos que generalmente se hacen con la tinta negra. Y como no, pues tenía que estar el blackboard, que bueno, que el origen del blackboard se dice que está inspirado en tatuajes de los pueblos indígenas como tribus maorís o polinésicas. Y de hecho, no sé si me voy a meter en un jardín, pero he leído que a veces se llama neotribal. Me imagino que depende del diseño que estés tatuando en sí. Es que Claro. es verdad que hay algunos diseños en Blackboard que si son sólidos, o sea, negro sólido, con figuras abstractas, se podría considerar, pero bueno, no Bueno, sé, la verdad, no he escuchado mucho hablar de ello. luego hablaremos del tribal, así que... Es verdad. Y bueno, como su propio nombre indica, pues es un estilo que solo se trabaja con la tinta negra, no solo con negros sólidos, sino que a veces también se usan sombreados, tramas o puntillismo, y tiene mucha importancia el contraste y las líneas que sean perfectas, y no sigue una temática concreta, no busca tampoco ser realista, y suelen ser diseños como más ilustrativos, aunque ofrece un amplio abanico de posibilidades. Y luego podríamos decir que está el dot work, que más que un estilo es una técnica, y la traducción sería como puntillismo, también se conoce como puntillismo de arrastre, que es mediante la agrupación de puntitos, pues se generan degradados. Cuanto más juntos los puntos, más oscuro, cuanto más separados. Pues... Y además pueden aportar textura al tatuaje. Tiene su origen en la pintura, cuando surgió el neoimpresionismo francés a finales del siglo XIX, que los diseños de este estilo son bastante diversos, aunque es bastante común verlo en tatuajes geométricos, de los que Eli hablará más adelante. Spoiler. Y, y luego tendríamos el engraving o estampación, que es un estilo que ganó mucha popularidad en los 2000, aunque hoy en día también tiene mucha demanda, y se inspira en el grabado que apareció en los siglos 6 y 7 y se caracteriza por líneas finas, sombreados a base de trama. La temática es también diversa, aunque lo más común son retratos, animales, criaturas o dioses mitológicos. Además, siempre suele tener como un aire medieval, ¿no? Como si literal cogieras una ilustración de. O sea, muchas veces no es necesario, pero como una ilustración de un libro medieval y lo llevaras a un tatú. La verdad que este estilo a mí me parece súper bonito. Ya. Yo de joven, cuando fantaseaba con tatuar, yo quería hacer esto. Luego dije, madre mía, que hacer todas esas líneas. Que sí, uf. No es que sea como en la realidad que te haces sí, sino que claro, esas líneas las tienes que tatuar como cualquier otras. Y dije, muchas líneas. Sí, mucho texto. Sí. Y luego también tendríamos el minimalista, que es un estilo, bueno, es un movimiento artístico que surge en el siglo XX, caracterizado por reducir los diseños a lo esencial. Y en el tatuaje, jugar con los espacios negativos también es súper importante para enfatizar detalles específicos, y se caracteriza por el uso de formas sencillas. También tenemos como el lettering, aunque hay gente que lo hace también a color, pero lo hemos metido aquí en negro, que es lo más... Y el lettering o representación visual del lenguaje, que bueno, las letras siempre... Ojo. Han estado y estarán con nosotros desde la cartelería, pasando por el graffiti hasta el tatu. Y la dificultad que tiene este estilo es adaptarse al cuerpo humano, a sus pliegues y a sus curvas, ya que las letras pueden deformarse. Y bueno, dependiendo de cómo se diseñen, en cuanto al color o la forma, pues una misma palabra puede comunicar cosas distintas. Y también como que no tiene necesariamente por qué leerse. O sea, a mí me mola, por ejemplo, el lettering, que es muy abstracto. Y dices, vale, estos son como letras o cosas que parecen letras, pero realmente no sé qué pone. Sí, hay letras que parecen como diseños ornamentales. Sí, eso iba a decir justo, que es casi medio ornamental a veces. Y bueno, como no, tenemos el blackout, que consiste en tatuajes completamente negros que abarcan zonas muy amplias del cuerpo y generalmente surgen por la necesidad de cubrir otros tatuajes, aunque no siempre es así. Básicamente el tatuaje es la piel, y actualmente es un estilo que está en tendencia. A lo mejor también aprovechan para
que no sea solo el brazo en negro, sino hacer algo mejor, algunas líneas como más ornamentales, ¿no? Sí. Que acaben de alguna forma más estética, sí, como más geométrico. Sí. Que a lo mejor eso nos puede... ¿Has visto que he hilado el blackout geométrico con otros estilos geométricos? y eso, pues los estilos geométricos, pues como su propio nombre indica, pues pueden ser tatuajes que basan, o sea, que parten de base de formas geométricas. Entonces, uno de ellos es el tatuaje tribal, que es un término paraguas que se ha utilizado malamente en estos últimos años como cualquier cosa que parezca medio tribal, pues no sé, cosas de blancos europeos occidentales. Pero claro, realmente pues eso pueden amarcar muchas o diferentes tribus de diferentes sitios, solo que como son formas tal, pues las englobamos en tribal. Pero por ejemplo, puede haber el estilo polinesio o maorí, que es un estilo, o sea, claro, estilo polinesio, que el maorí, por ejemplo, es un estilo concreto de estos estilos polinesios. Dayak, que eso es un estilo también de las islas del sudeste asiático, de las islas de Borneo. Aida también, que son están más relacionados con las tribus nativoamericanas. Pero incluso en este apartado tribal se puede hablar del celta, ¿no? O sea, que realmente pues es un término paraguas que engloba estilos ancestrales, no sabría cómo llamarlo. Pero claro, luego está como esa simplificación y ¿cómo se llama? Eso del neotribal, pues el típico tatuaje tribal 2000ero, que eso, pues que no tiene ningún tipo de significado, ningún tipo de tal, cuando en todos estos diferentes estilos que he mencionado, pues realmente cada forma tiene su significado, se tatúan estos diseños porque tienen este significado, y que a lo mejor lo que entendemos como tribal hoy en día pues es una idea mucho más además, lavada. Hoy en día se está volviendo a llevar el tribal, aunque es un tribal no de los 2000, sino un tribal como, no sé, como más tridimensional, así como más efecto metalizado o ese rollo. Sí, o sea, es como por este rollo Flow 2000 que se está llevando ahora. Pero bueno, luego más adelante hablaremos de ello. Pero eso, o sea, ya a nivel técnico, por estos tatuajes tribales pues suelen tener solo tintas negras, porque eso, si vienen de otras culturas, pues solía ser el pigmento que más fácil era de elaborar, y eso pues son motivos geométricos, algo toscos, o sea, sin mucho detalle, y que suelen denotar estatus social, pues como eso, pues de qué tribu formas parte, de qué oficio, algún logro que hayas conseguido en la vida, pero eso, como que lo que conocemos hoy en día, pues es algo mucho más superficial. Entonces, bueno, tener en cuenta de dónde suelen venir estas cosas y no olvidarnos de ello. También en este apartado geométrico se pueden incluir los mandalas, que igual, pues que tienen un origen budista o hinduista y que son diseños geométricos repetitivos en forma circular. Aquí en este episodio nos estamos encontrando con muchas palabras un poco raras. Pero eso, pues que tienen mucha carga simbólica para este tipo de culturas, y que puede que haya tatuadores que hagan mandalas con más o menos carga espiritual, digamos, pero bueno, muchas veces se suelen tatuar por pura estética. Y eso, los mandalas, aparte del diseño per se, pues circular, repetitivo, pues también suele ser líneas finas. Normalmente suele hacerse todo en tinta negra, puede haber algo de dot work, como ha comentado antes Marina. Eso ya sí que cada tatuador puede que impregne como sus preferencias a la hora de hacer mandalas, pero eso, como el diseño per se, que es lo característico, pues es lo mismo. Y luego pues también dentro del geométrico podría incluirse el tatuaje ornamental, que es una variación o evolución de un estilo geométrico inspirado por los tatuajes en henna de las culturas árabe e hindú. Podríamos también poner el origen ahí, y es simplemente pues figuras geométricas, ornamentales, para cubrir espacios de piel, pero sin ningún significado, o sea, sin ninguna disposición en concreta, ¿no? Por ejemplo, como los mandalas. A lo mejor es una línea recta con diferentes
No sé, es que ornamental es como lo más abstracto de todo. Todo lo que decíamos antes del lettering, que todo realmente puede ser, a ver, O todo tiene tatuaje es motivos. ornamental per se, ¿no? Pero que no tiene nada figurativo. De hecho, es que es un estilo que se puede también mezclar con otros, entonces no sé, pega con cualquier cosa. De hecho, también con el siguiente tema, que es la ilustración. Lo ornamental y la ilustración, sobre todo en el neotradicional, se lleva bastante. Y bueno, no toda la ilustración se puede llevar a la piel, pero bueno, como su propio nombre indica, pues son diseños que parecen los de libros y se caracterizan por un contorno en negro sólido. Pueden ser tanto a color como en blanco y negro y suelen mezclarse, pues como decíamos, el grabado o el blackboard o el tradicional. La ilustración es un estilo bastante flexible y que es bastante popular en la actualidad. A lo mejor, como el tatuaje se ha hecho más accesible, pues mucha gente que estaría interesada pues en el dibujo, en la ilustración, tal, pues han llevado esa forma de dibujar e ilustrar pues al tatuaje, ¿no? Sí, eso es. Y bueno, dentro de este estilo también lo hemos querido diferenciar a lo mejor por temáticas, que podrían ser el botánico, cuyos motivos son naturales, flores, plantas, hojas o frutos. Luego también estaría, dentro de la ilustración podríamos decir que estaría el kawaii, que está inspirado en la animación, el manga y el anime y se caracteriza por ser diseños como muy redonditos y achuchables. Y luego también estaría el anime, que es un estilo bastante popular hoy en día, que está inspirado en la cultura oriental, en los videojuegos, en los mangas y en el anime, como no. Y generalmente son a full color, pero también es común verlos en blanco y negro, a lo mejor como pueden ser pequeñas viñetas sacadas casi de un manga. Y bueno, eso. Sí, que la ilustración es al final algo muy amplio. Igual que hay muchos estilos de ilustración, pues hay muchos estilos de ilustración llevados al tatuaje, ¿no? Pero bueno, ya para iba a decir para los teleoyentes, madre mía, si esto no es tele ni es nada. Pero eso, tener en cuenta, por ejemplo, a la hora de llevar, a radio oyentes, podcast oyentes, que a la hora de llevar una ilustración a tatuarse, pues hay ciertas limitaciones técnicas, o sea, siempre hay algún punto en el que tienes, o sea, que la piel es un medio diferente al papel o a lo digital o lo que fuera, y que si tú llevas una ilustración, pues tienes que rebajarlo un poquito, sí, o al menos tener en cuenta la piel, claro. Luego hay otros estilos que no sabríamos muy bien cómo categorizar porque no son, o sea, como que los estilos se caracterizan por la propia técnica o el propio diseño o aspecto que tienen. Sí. Lo iréis entendiendo. El primero, entre comillas, sí que es un estilo diferente que se llama hand poke, que es literal una técnica aparte. En vez de utilizar una máquina, se utiliza una aguja haciendo puntos uno por uno en la piel. Y claro, obviamente esto supone una limitación técnica en comparación a una máquina, pues, y normalmente, pero claro, como por esta limitación ya suele tener como una estética característica, pues pueden ser diseños simples, muchas veces palabras, suelen ser pues de tamaño pequeño, en blanco y negro, incluso mezclado un poco con el ignorant, que ya hablaremos más adelante. Pero de todas formas hay mucha gente que hace handpoke y puede ser también un handpoke muy grande o un handpoke más ilustrativo, pero eso, pues que se suele caracterizar porque está hecho punto por punto, porque literalmente la técnica es así. Sí, además se podría decir que tiene como la ventaja frente a las máquinas que dicen que hace menos daño porque no el golpeo contra la piel no es tan fuerte como el que tiene una máquina y luego que... Claro, irrita menos la piel, o sea, no tanto daño el que tú sientas, sino que para la piel también supone menos trauma, digamos. Y bueno, luego dicen que curan mejor y tal. Yo no tengo ninguna handpoke, ya, así yo que tampoco. No sé. Yo es que soy la típica persona que le tiene... O sea, la típica tatuadora que le tiene miedo a las agujas. Entonces, es como que el handpoke es como... Pues conozco gente muy guay que hace cosas de handpoke, pero me daría yuyu, la verdad. Pero eso, luego otros estilos de esta categoría podría ser la acuarela, pues esos tatuajes a color que normalmente se juntan con la ilustración, que suele asemejar la técnica de la acuarela. Esto me imagino que lo conoce bastante gente. Parecido a la acuarela está el brush, que son como simulación de trazos de un pincel, muchas veces inspirados en el arte abstracto y muchas veces...
creo que comentábamos en el episodio de los materiales que literal tú puedes coger la tinta de stencil con un pincel y pintar coger un brochazo y pintar, pues a modo mucha gente que hace este estilo de calco freehand. Claro, hay mucha gente que lo hace de esa manera. También está el tatuaje bordado, que es un tatuaje a color que imita como parches bordados. Entonces, como si el tatuaje estuviera hecho por hilos. Este me que parece esto una liada, tú solo ahí. ya Venga, vamos a hacer a 1000 mí también. líneas de colores distintos. Sí, Mucho curro. sí, os recomendamos además que este episodio lo veáis en YouTube, que iremos poniendo imágenes de todo esto. Y es verdad que el bordado es algo como literal, o sea, nuevo, ¿no? Lo que hemos comentado antes, que nuevas técnicas y nuevos avances tecnológicos suponen que tú puedas hacer esto más fácilmente. Pero claro, a ver, ¿cómo cura eso en años? Ya. No, claro, ¿cómo estará los hilitos dentro de 40 años? No sé, ya se verá. Pero a ver, curioso cuanto menos es, la verdad. Y muchas veces lo hacen a un nivel de realismo que impresiona bastante. Y también podría estar el tatuaje a píxel, pues que suelen emular el pixel art y que la imagen está creada, pues eso, con pequeños cuadraditos de colores. Muchas veces está, no necesariamente, pero está vinculado como a los videojuegos, ¿no? A esa estética 8 bits. Pues mucha gente quiere tatuarse literal, pues claro, algo más retro y inspirado en los videojuegos, pero bueno, no tiene por qué ser necesario. Solo que siempre lo he visto vinculado a eso. Pero igual, o sea, al final no deja de ser un tatuaje full color, pero eso, pues que o sea, que el hecho de que lo hagas por píxeles ya es una técnica diferente y tienes que tener en cuenta otras dificultades. Sí. Y bueno, como comentábamos antes, las mezclas de estilos, pues a ver, hoy en día es bastante frecuente ver cómo tatuadores de distintos estilos trabajan en un mismo tatuaje, que es lo que se conoce como colaboraciones, pero también hay artistas que hacen esto individualmente. Y como comentaba Eli, dejaremos imágenes de ejemplo y tal para que veáis lo que hace la gente, porque algunas cosas son verdaderas locuras. Mola mucho. Y bueno, dentro de la mezcla de estilos, pues hemos querido incluir el avant-garde, o bueno, estilo vanguardista, que suelen ser tatuajes abstractos, muy, muy expresivos. Generalmente, pues lo que decías antes del brush, pues no usan un calco previo, sino que dibujan directamente en la piel y se caracteriza por eso, por el uso de pinceladas o brochazos o manchas de color y trazos. Que dentro de este estilo también podríamos diferenciar el Traspolka, que surge en Alemania y es como grandes collages caracterizados por incorporar elementos geométricos, letras, motivos realistas o de naturaleza, mezclados también con brochazos y líneas, y siempre combinando el negro y el rojo con todos sus posibles degradados. Y también es importante los espacios vacíos para dar perspectiva al diseño final. Sí que suelen ser diseños como eso, pues el retrato en blanco y negro de una chica, pero con un brochazo rollo brush y luego le meto un puntillismo que no sé qué. Sí. La verdad, o sea, que eso supone una destreza, eso que al final la persona que tatúa pues tiene que conocer mucho de diferentes técnicas, ¿no? Sí. Está guay, la verdad. Pero claro, con esta es que todos estos estilos se pueden mezclar hasta la saciedad, coges elementos de uno, elementos de otro, y cada vez a cada día con las redes sociales pues hay más creatividad, más sitios de los que coger inspiración. Pero bueno, algunos de los estilos que pueden estar más en alza últimamente son el ignorant, que lo hemos comentado antes, que bueno, suelen ser un estilo en blanco y negro, líneas no muy complicadas, diseños no muy elaborados, bueno, mejor que elaborados, no muy detallados. Pero lo que se les suele caracterizar es que son como diseños absurdos, como que tienen mucho humor, son muy nihilistas, rollo, mira, vivimos en un mundo absurdo, entonces ¿por qué no me voy a tatuar a Piolín montado en patinete fumándose un porro? O sea, es que son ese estilo de cosas. Entonces yo creo que también va ligado a que la gente joven no le tiene tanto respeto, entre comillas, al tatuaje, en el sentido de que
a lo mejor nuestros padres, ¡buah, esto lo voy a llevar toda la vida! Entonces no sé qué. Y ahora es como, mira, si es que no sabemos si vamos a llegar a la década que viene, ¿sabes? ¿Por qué no me voy a tatuar esto, ¿sabes? Yo creo que Claro. justo este estilo está muy relacionado con el sentimiento de hoy en día. Que eso, luego el ignorant puede complicarse mucho, o sea, no tienen por qué ser tatuajes pequeños en sí, pero eso, que es por lo que se suele caracterizar. Sí, o sobre todo porque te sueles hacer muchos de ese rollo, entonces cuando ya llevas un conjunto, porque no es lo mismo llevar uno solo que si llevas todo el brazo así. Todo el cuerpo, ya. Que eso no quiere decir que por estilo, diseños más sencillos conlleve menos técnica, o sea, no quiere decir que esté peor hecho. No queremos decir eso, sino pues que, oye, pues para dejar un negro sólido también hay que a lo mejor a simple vista parece más fácil, pero no lo es tampoco. Entonces eso, decir que no porque el diseño sea más absurdo, la técnica es... Luego eso también, como decía Marina, ha vuelto esa inspiración tribal 2000era, pero en vez de ser como tan tosca, ahora es como con línea fina, con efecto metalizado ahí con dot work, incluso ya ni siquiera tribal, sino puramente ornamental, como con... Es que a mí me parecen como micelios, no sé, como Raíces. sí, raíces, líneas, entonces no sabemos cómo llamar a eso. Aquí en nuestro guión lo hemos llamado como cyber sigilism, pero yo creo que eso es por la cuenta, una de las cuentas que Sí, lo es hace. como que o sea, yo lo leí en plan como que un chaval, pues, que se llama así en Instagram, pues empezó a hacer este estilo y lo empezaron Sí. a denominar así, pero lo hacen otras personas, lo que pasa es que no sabemos exactamente qué nombre le van a dar, si es ese o, Ya, o yo lo quién llamo, sabe. pues sí, neotribal, metálico, Flow 2000. Pero sí, son como, yo creo que viene a ser igual de eso, pues, cosas abstractas y medio absurdas, o sea, no absurdas quitándole mérito, sino eso, como un ornamental futurista. Creo que lo llamaría así, ornamental futurista. Me parece Pero bien. bueno, nunca se sabe qué nos va a deparar el tatu el día de mañana. O sea, esas son las tendencias hoy, pero bueno, o sea, el black work no, perdón. El blackout también está muy en tendencia, la verdad. Sí. Bueno, pues ese sería como un poco el resumen así de algunos de los estilos, aunque seguramente nos hemos dejado otros por el camino. Y ahora íbamos a comentar pues cómo buscar tu estilo propio, que bueno, creo que es una buena pregunta. Sí, es como una de las preguntas, ¿no? A cualquier persona que se dedique al ámbito artístico es como, oh no, ¿cómo puedo encontrar mi estilo? Sí. Tenemos la respuesta, gente. Bueno, a ver, no hay un esquema, un La respuesta es patrón. que no hay respuesta. No puedes rezar 3 Ave Marías y al día siguiente esperar encontrar un estilo, porque no ¿Cómo que funciona no? así, por desgracia. Hay que rezarle a Sor Maravillas de Jesús, que es la patrona de las cosas perdidas, que es a lo que le reza mi abuela, para encontrar tu propio estilo. Joder, con tu abuela, que cómo está puesta en las Hombre, mi navidades. abuela es que es católica nivel 500. Bueno, que antes de empezar a daros algunos tips para encontrar vuestro estilo, queríamos aclarar que para tatuar no es obligatorio tener un estilo propio, que es verdad que hoy en día lo que se busca es que te especialices en un estilo en concreto, pero la mejor manera de encontrar tu propio estilo es intentar pasar por todos o probar todos los que te gustan y a día de hoy yo no considero, por ejemplo, tener un estilo o ningún estilo en concreto y sigo probando y buscando qué es lo que me gusta e intento no obsesionarme con ello. El estilo aparece cuando menos te lo esperas y con el paso del tiempo, si sigues dibujando, pues lo encontrarás. La meta sería encontrar un estilo propio, pero eso lleva un proceso y no debemos olvidarnos de él y darle la importancia que tiene. Así que hay que disfrutar de cada paso que se da para alcanzar esa meta. Ya, también es que con las redes sociales vemos siempre como el resultado final, ¿no? O sea, vemos a alguien que tatúa que nos gusta y decimos, ¡buah, me encanta su estilo tal! Pero no vemos a lo mejor que ha estado 15 años tatuando, Literal. que ha empezado haciendo mierdas como todo el mundo, que ha empezado haciendo leones con relojes de arena, que luego hizo tradi, que luego, o sea, pero claro, vemos el estilo suyo o de una persona hoy en día sin parar, o sea,
todo es muy inmediato, todo parece que se ha conseguido de un día para otro, pero porque no está esa historial allí, ¿no? A lo mejor cuando Instagram tenga 20 años, si es que llega a tener 20 años, sí que podremos tener un historial de, ala, mira, esta persona empezó así, pero es que ahora está haciendo una movida totalmente diferente, pero eso es a base de prueba y error y ir probando diferentes cosas, como has comentado. Sí, y bueno, dicho esto, pues, ¿qué es importante para tener un estilo propio? Pues, o sea, ¿por qué es importante tener un estilo propio? Para diferenciarse de otros tatuadores, incluso aunque tatúes un estilo de los que hemos comentado antes, pues tenga algo de tu esencia personal. Es complicado, pero un buen comienzo sería ver qué estilos de los que hemos comentado anteriormente te llaman más la atención y ver qué elementos concretos te gustan de los diferentes estilos e intentar irlos añadiendo a tus diseños. En plan, ir cogiendo pues elementos de distintos estilos y mezclarlos e intentar hacerlo algo tuyo, obviamente sin copiar. Claro, a lo mejor decir, oye, pues me gusta la paleta de colores del tradicional, pero me gusta lo ornamental de tal, no sé, como eso, como coger los diferentes elementos. Yo, por ejemplo, recuerdo que fue una charla de un ilustrador que se llama Ricardo Cabolo. Y bueno, seguro que buscáis algo suyo y como que lo reconocéis porque luego he hecho bastantes cosas de publicidad y es un estilo bastante reconocible y le preguntaban, oye, ¿cómo has llegado a tener un estilo propio? Y eso decía que, por ejemplo, a él de pequeño pues le gustaba mucho el estilo egipcio, o sea, el arte egipcio, que como con líneas simplificadas y la gente súper hierática y estática, pero luego pues le iba poniendo ciertos colores porque le gustaba, a lo mejor esto me lo estoy inventando, o sea, lo del Egipto no, pero creo que esto pues que esto que voy a decir, pues le gustaban los colores chillones pues del mundo urbano, del mundo del graffiti, pero le ponía muchos ojos porque su padre le dijo tal frase que no sé qué, luego le pone fueguitos porque, no sé, o sea, que al final, claro, estamos viendo el resultado final, pero eso, al final un estilo propio no es tanto un estilo nuevo, porque muchas veces es difícil inventar cosas nuevas, Sí, más hoy en sino, día que está ya todo inventado. claro, y es que muchas veces el hecho de tener un estilo propio, o sea, es el resultado como de toda tu trayectoria vital, ¿sabes? Lo de qué dibujos veías de pequeño, eso, pues qué solías dibujar cuando ni siquiera pensabas en tener un estilo propio, o qué viajes has hecho, qué culturas has conocido, o sea, hay tantos elementos ahí que no son estéticos per se. Pero eso, como, o sea, como volviendo un poco al punto, pues a lo mejor una forma más práctica, eso, como desgranar los elementos del tatuaje de, pues, ¿qué te gustan más las líneas? ¿Más finas o más gordas? Pues a lo mejor, mira, me parece una mierda tatuar con línea fina porque es un rollo. A ver, que aún así está bien como lo que hemos comentado antes, como saber un poco de todo y conocer todas las técnicas. Pero a lo mejor a ti personalmente, pues te gustan las líneas más gordas, pero las finas para dar detalles. Guay. Pues ¿qué técnicas te gustan? Pues mira, la verdad es que disfruto mucho haciendo el punteado y me gusta el tal, pero la acuarela no tanto. Pues ok, te quedas, o sea, como ir viendo como los diferentes elementos de tatuaje, pues los colores también, las paletas de colores o los diseños, pues más orgánicos, menos orgánicos, más figurativos, menos figurativos, como en vez de preguntarte como por un estilo entero, pues vas cogiendo diferentes elementos. También Sí. yo recuerdo cuando estaba empezando y pensaba esto del estilo, una compañera me dijo, piensa en las cosas que te tatuarías tú. O sea, no sé si a alguien le ayudará o no, porque es que yo me tatúo como cosas muy diferentes. Pero a lo mejor eso también puede darte pistas, ¿no? Pues que a lo mejor, mira, si te gusta tatuarte cosas diferentes, a lo mejor es que eso, pues tienes un estilo más ecléctico, eso, que te gusta diferentes elementos, pero a lo mejor si a ti te mola muchísimo el realismo a color y es lo único que te tatúas y es lo que más disfrutas verte, a lo mejor es lo que más disfrutas creando. No, o sea, no creo que sea necesariamente así, pero a lo mejor es una pregunta que también puedes hacerte. Y luego como un ejercicio práctico, pues yo una vez encontré como, por ejemplo, hacer un dibujo. Imagínate, dibújate a ti mismo, modo el estilo que tú creas que es tuyo. Y luego vas copiando de otros artistas. Por ejemplo, voy a decir como artistas plásticos, rollo. Pues mira, me voy a hacer a mí rollo Picasso. Mira, me voy a hacer a mí modo Dalí. Me voy a hacer a mí modo Monet. Y luego vuelves a dibujarte a ti mismo.
Y a lo mejor dices, ostras, pues mira, mi primer dibujo y este último dibujo es diferente porque mira, sin quererlo yo habiéndolo pensado, pues he cogido, mira, la nariz que hace esta persona. Me ha gustado al final cómo la he hecho y intuitivamente la he ido repitiendo. Pues mira, al final las manos, pues me gusta, al final las he hecho así porque mira, sin querer he cogido como los dedos largos de esta persona, pero la línea gorda de la otra. No sé, como al final, a ver, obviamente eso. Está como, recuerdo que hay un libro que se llama como How to Steal Art o cómo robar, pero que es un libro que habla justo de esto, robar como un artista, creo que sí. Y habla justo de esto, de no copiar, porque primero que está feo, segundo porque no es la finalidad ni te va a traer nada bueno, o sea, ¿para qué vas a copiar a alguien si ya hay una persona que está haciendo eso? O sea, pues es más enriquecedor encontrar tú tu propio tal. Pero eso, que al final puedes ir probando, puedes decir, oye, pues mira, me gusta cómo hace los ojos esta persona, pues voy a probar a cómo los hace. Ay, en verdad no me gusta. Y al final, intentando copiar estos pequeños elementos, con el tiempo, te vas dando cuenta que hay algunos elementos que se han quedado contigo y otros que no. O sea, que al final tu propia mano y tu propia forma de dibujar ya es tu propio estilo. A lo mejor muchas veces como que nos comemos la cabeza demasiado, que muchas veces es eso, no obsesionarse, olvidarse un poco de ello, disfrutar del proceso y escucharte un poco a ti mismo desde dentro, por muy coach que suene, la verdad. Me ha sonado un poco coach, lo siento mucho. Coach motivacional. A ver, yo por ejemplo lo de copiar, si por ejemplo no has dibujado casi nada en tu vida, pues lo veo bien, claro. Porque al final copiar es lo que te va a hacer entender proporciones o formas o colores y tal. Pero cuando ya llevas un tiempo dibujando y lo que quieres es enfocarte en encontrar un estilo, pues la verdad que el ejercicio de ir cogiendo cosas de otros artistas o hacer un mismo dibujo como lo dibujaría otro artista, ya sea tatuador o pintor o lo que sea, me parece muy chulo, la verdad. Claro, porque una cosa es verlo, creo yo, y otra cosa como verte a ti haciéndolo. Pero eso, recalco que creo que eso, que la finalidad no es eso, copiar un estilo de otro artista y ponerlo para diseño disponible, ¿sabes? O sea, claro. Esto es como un ejercicio para interno. Ti, sí, ejercicio que te sirva a ti y no hace falta producir todo lo que hacemos. En plan, no hace falta encontrarle temazo. Sí, alguna, no sé, manera de vender cada cosa que haces, porque siempre, o sea, los tatuadores estamos todo el día pensando en, ay, quiero dibujar esto, pero luego no lo voy a poder vender porque luego no se va a poder tatuar. Es como, olvídate. No tienes por qué pensar todo el rato en producir cosas que tienes que vender. Yo creo que otro truco sería ese, como no pensar en qué quiere el resto, sino lo que quieres hacer tú. Porque siempre estás pensando, ahora está de moda tatuarse esto. Pues mira, voy a hacer mazo de esto. Si es como a lo mejor no forma parte de lo que eres. A mí justo se me quedó mucho una entrevista que le hiciste a Mero, que decía... Es que qué guay es como tú subir un disponible de a ti te guste dibujar, yo que sé, imagínate, pues no sé si ella, por ejemplo, mencionaba gatos, de oye, mira, a mí me encanta hacer estos gatos, y es que lo mejor es que cuando los subo, a la gente, o sea, ¿qué hay mejor que la gente esté interesada en lo que a mí me gusta realmente, ¿sabes? Y no en algo que yo hago por vender. Sí. Entonces lo ideal sería llegar a ese punto. Sí, eso está muy guay. O sea, lo malo a lo mejor que tienen las redes hoy en día es que como cuesta mucho encontrar ese público que realmente le gusta lo que tú haces. Entonces vas dando un poco palos de ciego porque tú haces cosas que te gustan, pero nadie te las pide porque a lo mejor no es el estilo de los seguidores que tú tienes en ese momento. Que a lo mejor necesitas que te conozca más gente para que te pidan tus propios diseños, tu propio estilo, y es un poco complicado, creo, hoy en día. La cosa pero es que a ti te guste y nunca, que tú lo disfrutes. Claro, si nunca llegas a hacer como los diseños que a ti te gustan, o sea, voy a poner un ejemplo como para explicarme mejor. Ahora se lleva al ignorant, pero a ti lo que realmente te gusta sería hacer realismo. Entonces, pero claro, no paras de hacer ignorant porque la gente es lo que te pide, pero entonces como que nunca llegarás a hacer realismo, ¿no? O sea,
Bueno, es yo un poco, creo... es verdad, como es un sistema capitalista, dices, vale, tengo que comer este mes. ¿Qué hago? ¿Hago lo que la gente me pide o lo que realmente quiero hacer? Porque, a ver, yo creo que siempre hay que aceptar los estatus al principio, además, cuando estás empezando. Es como eso, pues cualquier cosa que te pidan puede servir para tú coger mano, para, yo qué sé, lo típico, los chiquitatus, ojo, chiquitatus, las líneas finas, pequeñas, tal, no sé qué, eso te crea una mano y, o sea, no hay que minusvalorarlos. Entonces, eso, que como que siempre hay que aceptar lo que tal, pero a lo mejor, no, creo que no es lo mismo, además, hablando de redes sociales, lo que haces con lo que subes. Entonces, a lo mejor no tienes por qué ponerlo en tu feed, a lo mejor puedes dejarlo en stories, pero... eso, pero luego en el feed poner el estilo que a ti te gustaría. A mí me pasa que en el feed tengo la mayoría de cosas, pues rollo cookies, kawaiis, majas, no sé cómo llamarlo. Pero luego dicen, oye, ¿Marías estas letras góticas? Y yo, vale, de fruta madre. Y las hago igualmente. Claro. Pero bueno, iba a decir, lo de las redes sociales es otro temita. Otro temita que... Eso. Que hablaremos en el próximo episodio. ¡Qué sorpresa! Spoiler. Sí, pero es que eso, yo creo que lo del estilo deberíamos dar un poco punto final porque es un tema increíblemente denso, pero comenta lo que ibas a decir. Sí, lo único que voy a decir ya. Sí. Que si no nos dura el podcast 3 horas. Ya. Podría durar perfectamente 3 horas hablando de estilo, la verdad. Sí, que bueno, que yo pienso que para empezar, pues hay que hacer de todo y no hay que decirle que no. O sea, a ver, si ves que estás fuera muy de tus límites y de tus posibilidades, pues obviamente no te metas en ese jardín. Pero pienso que es un poco como la música, que hay muchos artistas que hacen como lo comercial y cuando ya tienen el suficiente carrera, ¿no? reconocimiento, los suficientes medios como para poder desarrollar el estilo que les gusta, pues entonces cambian totalmente. Y creo que en el tatuaje también puede ser así, puedes empezar haciendo un montón de cosas que no son las que realmente te gustan y cuando ya tengas el público suficiente cambiar al estilo que realmente es el que te llama. Ya, la verdad es que no me parece mala analogía. A lo mejor eso no sería como tan radical, ¿no? O sea, creo que si tú tienes claro que quieres hacer cierta cosa, pues ir enfocándote a ello, sí, no es algo malo. Puedes ir haciendo cosillas, pero que a lo mejor si tu público no es el que le gusta... O sea, no dejar de hacerlo, obviamente, sino que si tu público es el que te pide ignoran y tú quieres hacer neotradicional, pues puedes seguir haciendo eso, ya te pedirán cosas a neotradicional, tú ve haciéndolas y cuando ya tengas, que ya sea progresivo, por así decir, puedas enfocarte solo al neotradicional y puedas elegir ese estilo, pues perfecto. Ya, pero es eso, como el tatuaje debe responder a tu público o tu público debe responder al estilo que haces, ¿sabes? Es como la pescadilla que se muerde la cola un poco, es complicado. A ver, al principio yo creo que te toca que responder, o sea, que hacer lo que te pida la gente, ¿sabes? Ya. Porque si no, no hay manera de avanzar. Pero ya. Lo justo sería que fuera al revés, que te pidieran ya cosas que sepas o que te guste hacer. Ya. Y es que, no sé si para acabar quieres hablar un poco como de tu experiencia en este proceso. A lo mejor podría ser algo chulo. Pero es que yo recuerdo, por ejemplo, cómo quería enfocar mi forma de tatuar al principio y es que flipo, ¿sabes? Yo que quería hacer mazo Blackwork, a mí, por ejemplo, me encanta el trabajo de JRL. Me tatué una vez con él y se lo dije, digo, tío, es muy confuso, nunca me acuerdo bien de tu nombre, del orden. Pero eso, de que yo estaba súper interesada en el Blackwork, por ejemplo, también me molaba un montón el trabajo de Sara Corazón. Y Sara Corazón se llama, es que, Sara madre mía, Rosa. son los nombres, ¿eh? Sara Rosa Corazón. Sí, puede ser. Corrore. Lo siento mucho, Sara, si nos estás escuchando. Pero eso, y el feed lo tenía todo súper en blanco y negro y hacía diseños en blanco y negro. Y es que no sé en qué punto empecé a hacer cosas a color, la verdad. O sea, yo creo que fue como, oye, pues me molan los diseños a color. ¿Qué pasa cuando los voy tatuando poco a poco? Yo creo que al principio me gustaba en negro con toques a color. Luego como que lo iba probando
Y yo que al final me he quedado como en el color un poco sin querer, pero eso, porque yo creo que me olvidé como de querer buscar un estilo y me concentré en qué me apetece hacer. Hmm. Yo es que empecé, o sea, sé que siempre quise hacer color, aunque me gustaría tener una paleta como más limitada en solo usar ciertos colores. Ujú. Pero, por ejemplo, ahora me mola mucho el estilo cartoon, también lo he hecho mucho porque me mola la animación. Pero no sé, ahora como, o sea, no me termino de encontrar del todo a gusto con el cartoon y estoy intentando probar algo como más de ilustración. No sé, voy probando, es que es eso, yo todavía no considero que tenga ningún estilo y estoy en constante evolución. Ya, yo creo que al final, aunque tú pienses que alguien tiene un estilo, creo que esa persona tampoco piensa que ha encontrado su estilo. O sea, creo que también el estilo evoluciona con nosotros. Sí, pero bueno, puedes decantarte por una cosa y luego ir añadiéndole otras Claro, o tal, pero va a ser como la misma estética más o menos, va a estar dentro, englobado de esa estética, pero sí. ya. Bueno, Pero vamos, que hasta que hay aquí, muchos caminos, gente. hasta aquí el episodio de esta semana, que es eso, si no nos dura 4 horas esto. Y nada, que esperemos que Pero es interesante. os haya servido este repaso por los estilos y cómo encontrar tu estilo propio. Mm. Y nada, que podéis seguirnos en Instagram, en Calamardas en su tinta, o en laeliao.tatu, o en alpaca tattooing, y seguirnos en YouTube, en Spotify y en iBooks. Y ya está, que nos vemos la semana Que que nos viene. vemos efectivamente con eso, con el que hemos comentado que será el episodio sobre redes sociales. Ujú. Que si este nos ha durado 5 horas, a lo mejor el siguiente nos dura 24. Pero bueno, Ya, será muy interesante el y tendrá jardín. mucha información. Sí. Así que nada, un besito, gente. Muchas gracias por escucharnos. Chao. Chao.